Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de análisis de acciones extranjeras. Vamos a ver Lockheed Martin, vamos a ver sector aeroespacial, nuevo activo. Ya estamos a día jueves, sí, casi terminando la semana. Y vamos a ver otro gran activo de los que generalmente ya lo hemos compartido en el canal, pero vamos a ver cómo estamos a ver desde el punto de vista técnico, cómo estamos también desde lo fundamental, sin antes obviamente reiterarles que esta es mi visión particular de este activo en puntual, de todos los que vemos en el canal y que cada cual tiene que hacer su propio análisis, tiene que hacer su propio estudio sobre la acción, sobre las acciones que vaya a invertir. Y vamos a ver este caso, bueno, esta gran empresa así del sector aeroespacial, vamos a ver cómo estamos desde su recorrido histórico, desde su salida a bolsa, vamos a ver cómo estamos ahora y vamos a ver sobre todo algunos ratios, algunos aspectos desde lo fundamental muy interesantes de Lockheed Martin, así que vamos para adelante con eso. Y viendo lo que tiene que ver con Lockheed Martin desde el punto de vista primero de lo técnico, vamos a ver que si vemos un gráfico en periodos semanales, si cada vela que vemos en pantalla implicaría el movimiento de una semana en el precio. Fíjense que su salida a bolsa fue espectacular y sobre todo que tenemos ya desde 1995 a la fecha a este activo cotizando, que tuvo un rendimiento muy bueno haciendo máximos y mínimos crecientes hasta el máximo de 58,73 el año 1998. Tuvo una caída brutal, sí, hasta casi $17, 17,13. De ahí sí una recuperación recién en el año 2000-2001. Y fíjense que en el 2001 empezó a tener un recorrido histórico muy fuerte. Cayó sí en el 2002, en el 2008 también con las crisis. Y sobre todo después de esta crisis del 2008, es muy interesante ver que estuvo lateralizando un montón de tiempo. Le costó muchísimo volver a romper los máximos de su historia en 118,69. Pero una vez que volvió a retomar la media de 200 con fuerza, ¿sí? En esta zona en el año 2012. Bueno, máximos y mínimos crecientes en el precio y a subir una subida fuertísima que tuvo Lockheed Martin desde ese entonces. Y viendo lo que tiene que ver particularmente con el corto plazo, bueno, tenemos un activo que claramente está en una al menos posición técnica súper interesante porque venimos, fíjense, esta fue la caída del COVID. Sí, este fue uno de los activos que no recuperó máximo de toda su historia, que pasa hoy por los 442,38 centavos de dólar, pero que, es decir, generalmente vemos estas subidas que vamos a sacar la barra de volumen un poco, así les puedo mostrar, fíjense esta caída brutal que tuvo de casi aproximadamente desde su máximo hasta los mínimos de marzo, un 39,69% medido en dólares, una recuperación desde ese máximo de casi un 54, un 55%, hasta los 4,17,55 y después a lateralizar, fíjense que la media móvil exponencial de 200 periodos todavía sigue estando en el medio del precio. Esto implica indecisión, implica un periodo claramente de lateralización. Desde mi punto de vista, ¿en dónde estamos? Bueno, estamos en un periodo muy interesante. ¿Por qué? Porque generalmente cuando se dan estos descansos en el precio, bueno, generalmente es para seguir subiendo cuando la tendencia es esta. Cuando la vemos que todas estas de que ven en pantalla también es que es pagadora de dividendos, ahora vamos a ver eso. Y sobre todo porque generalmente fíjense la fortaleza que tuvo en los años anteriores. Es un activo fuertísimo que después de caídas, después de algún descanso que yo creo que es el que está teniendo, sobre todo porque fíjense las zonas que vinimos a visitar después de habernos puesto nuevamente por arriba de la media 200, fue la zona del FIBO 61.8, que es esta zona, la zona de los 325,93. Estaríamos, a mi modo de ver, esto ya sí es una cuestión mucho más subjetiva, formando una pauta de hombro, cabeza, hombro invertido por análisis técnico. Veremos, estarían en proceso de formación a mi modo de ver del hombro derecho, que en caso de romper esta neckline, la neckline sí, obviamente que es la base de este hombro, cabeza, hombro, deberíamos medir ¿sí? La proyección y obviamente desde el punto de ruptura proyectar y nos iríamos hasta 472,20, bastante por arriba de máximos de toda su historia. Eso no pasó todavía, pero obviamente es probable que pase y sí, tenemos al menos este movimiento del precio que nos podría al menos activar esa figura que todavía no la tenemos activada en el gráfico, pero algo mucho más interesante es lo que está pasando en este momento, porque estamos teniendo un rebote proporcional a la zona de la media, y esto es importante porque esta fue una zona de resistencia, la zona de los 364,39, esta zona, fíjense, que fue zona de resistencia en varias oportunidades, de romper esta zona, de romper la EMA de 200 que pasa por los 364,70, que es la zona donde estamos yendo a visitar hoy, que es inclusive la zona de FIBO 38 del último impulso, de todo el impulso alcista.
y sobre todo de ir a cerrar este gap, el gap que pasa por la zona de los 380,25, mejoraría muchísimo, ni que hablar. Si rompe esta zona, nos activa este hombro cabeza hombro invertido y ahí ya tendríamos otra perspectiva, sí, pero mejoraría muchísimo de colocarse por arriba de la media 200 y mantenerse por arriba. Sí, en cuanto a soportes, bueno, ¿qué zonas no hay que perder? Los 342,85, esta zona que sería, fíjense, digamos el hombro o la zona del hombro derecho que está formándose, y la zona de la cabeza, fíjense, del hombro que pasa por los 300, que todavía no se formó el hombro cabeza hombro invertido, pero lo que sería este mínimo que pasa en esta figura, en los 319,27. Por debajo de eso, ni que hablar que hay que estar afuera. Hay que estar afuera porque por debajo de eso recién tenemos el mínimo en 266,71 y en la zona de los 241,18. Así que, de todas formas, habría que esperar un poquito a que defina, pero en caso de tener alguna definición, sobre todo porque fíjense esto, tenemos indicadores que están muy sobrecomprados. Acá tendríamos que tener al menos una pequeña corrección. Corrección al menos para ir purgando indicadores, el RSI en 80, un MACD en compra por arriba de 0 y un estocástico también entrando en la zona de sobrecompra. Así que en caso de que corrija un poquito más, sí, es decir, que haga algo similar a esto, si vamos a ver si podemos dibujarlo en el gráfico, algo similar a esto, que esté oscilando en la M200 y después decida romperla, sí, quizá obviamente el movimiento no sea tan vertical, sí, o con tanto volumen, sí, que es otra cosa que no está apareciendo el volumen comprador, que debería también definir un poquito la situación. Sí aparece más volumen de compra que de venta, fíjense, tenemos muchas más sesiones en compra que en venta, pero eso al menos desde el punto de vista de lo técnico mejoraría muchísimo romper esa zona y obviamente de al menos mantener estos mínimos que marcamos como soporte, pero el timing ahí es bastante mejor, mucho más claro, al menos de lo técnico, con esa posible estructura que marcamos. Y desde el punto de vista fundamental, tenemos un montón de ratios muy interesantes de los que solemos analizar. El ROE, fíjense, la rentabilidad sobre recursos propios es de 110%. Estamos muy arriba de la industria en 12,6 en la rentabilidad sobre recursos propios. Y la rentabilidad de activos, la ROA, también es alta, fíjense, de casi duplica, de 6,8 es la industria, la empresa marca 14,9. Acá también tenemos un activo que, al menos en cuanto a la rentabilidad de activos, viene bastante bien. En cuanto a su beta, es un activo que hoy se considera en promedio volátil, normalmente volátil, porque está casi tirando a 1, ¿sí? Casi como la industria marca inclusive 1,3, estamos un poquito por debajo, pero súper interesante también que no tengamos un exceso en la volatilidad, al menos en este ratio. Sí, también hay una infravaloración de punto de vista de lo fundamental, súper interesante, de casi un 29,6%. Estaría a un precio razonable de 513,82 centavos de dólar, también en este ratio desde lo fundamental. Y también la relación precio-beneficio es positiva. ¿Por qué? Porque tenemos una empresa que está en este ratio evaluada en 13,9, la industria marca 20 veces y el mercado 17,9, estamos por debajo tanto de la industria y frente al mercado, así que también interesante ese aspecto. Y el ROE futuro, la rentabilidad futura capital a 3 años también es muy positiva, de 61,9%, estamos casi en el máximo de lo que es este barómetro del ROE futuro, de la rentabilidad futura capital a 3 años, cosa que lo hace también muy atractivo desde el punto de vista fundamental este activo, al menos de mi punto de vista. Y lo que tiene que ver, la salud financiera cubre de corto y largo plazo sus deudas. Lo único que sí, el nivel de endeudamiento es alto. Fíjense, tenemos una deuda bastante alta, capital que está por debajo y efectivos y equivalentes también, pero al menos tiene reducción, va reduciendo la deuda de manera progresiva en el transcurso de los años. Es capaz de cubrir tanto la deuda como la parte de los intereses, así que en ese sentido también bastante interesante Lockheed Martin. Lo mismo con los dividendos, porque es pagadora de dividendos, tiene dividendos estables y crecientes también en el tiempo, cubre también dividendos presentes y también futuros. Y lo que tiene que ver con el management, también tiene un management experimentado de casi 2 años, así que todo lo que tiene que ver con la parte fundamental de este activo me encantó, inclusive tiene un pronóstico de crecimiento de ganancia que no es tan alto, es de 3,4 anualizado ahora para el 2021, pero la verdad que es un activo que desde lo técnico podría activar esta figura que marcamos en el gráfico, que si rompe la media de 200 y las resistencias que tiene adelante, y sobre todo si va a cerrar este gap, si rompe esta directriz bajista, si activa esta figura, bueno, desde lo técnico tenemos un montón también de estructuras como para ir siguiendo al menos la evolución del precio y que eso también vaya acompañando lo fundamental que lo acabamos de ver. Así que les dejo Lockheed Martin hoy, espero que les haya gustado, denle like si les gustó el análisis, dejen en los comentarios si tienen este activo, si piensan incorporarlo, si tienen algo de este sector y vamos hablándonos ya mañana en el último video del canal de la semana, así que les mando un gran abrazo, que tengan un gran jueves y nos vemos mañana en el video del viernes. Chau.